clase que me corresponde realizar, experiencias de Israel en el desierto, es una clase muy importante, una asignatura, un módulo muy necesario, y vamos a responder el por qué. Fundamentalmente he propuesto 3 razones básicas para que se justifique abordar una materia, un módulo, con estas características, las experiencias de Israel en el desierto. La primera razón la encontramos en las mismas palabras de Jesús, en Lucas capítulo 24, 44. Jesús dice: es necesario que se cumpla lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dicho en términos hebreos, Jesús alude a la triple división del Tanakh, o sea, la T de Torah, la ley, la N de Nevi'im, que son los profetas, y la K final de Ketuvim, que son los escritos sapienciales de sabiduría, entre los cuales el más extendido eran los salmos, y por lo tanto muchas veces se le menciona simplemente como los salmos. Cuando nuestra Biblia traduce: es necesario que se escriba lo que está, que es necesario que se pueda escribir o se pueda cumplir, mejor dicho, lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos, digamos, la idea original en hebreo es la Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ahora, por Torah, por ley, hay muchos conceptos en la Biblia, pero también se alude a lo que nosotros llamamos, por influencia de la Septuaginta griega, el Pentateuco. Y las experiencias de Israel se narran justamente ya a partir del Éxodo en adelante. Entonces tenemos nosotros una importantísima sección bíblica que nos habla de Cristo, que nos permite comprender mejor la vida y obra y ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué es importante conocer las experiencias de Israel en el desierto? Porque parte de la revelación de Cristo es dada a través de esta sección bíblica, ¿ya? Es una sección bíblica muy, pero muy recurrida en la palabra de Dios. Siempre se está acudiendo a ella. En segundo lugar, algo que también es muy relevante para el peregrinaje de la iglesia, y es el hecho de que las experiencias de Israel en el desierto tienen un gran contenido exhortativo, o son usadas con un gran contenido exhortativo. Le llamo aquí en el concepto el contenido paraclético. Es decir, se utilizan las experiencias de Israel en el desierto para exhortar a la iglesia a tener un peregrinaje de vida santa. Ustedes tienen que saber, mis queridos hermanos, que más del 60% del contenido del epistolario paulino, es decir, de las cartas de Pablo, es paraclético, es decir, más del 60% de las cartas de Pablo son permanentes exhortaciones a llevar una vida santa, a abandonar el pecado. Y aquí se acude permanentemente a las experiencias de Israel en el desierto, como lo señala claramente el capítulo 10 del libro de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo toma las experiencias de Israel en el desierto para advertir a la iglesia de los hermanos en Corinto a no imitar las prácticas que hicieron finalmente que muchos quedaran tendidos en el desierto, ¿ya? Por eso dice: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ojo, en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Y escuchen bien, aquí hay un paréntesis que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, ojo con esta expresión, sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces nos podemos dar cuenta que se alude en forma absolutamente clara a las experiencias de Israel en el desierto. Son una verdadera pedagogía para el peregrinaje cristiano actual. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrarnos el apóstol Pablo? El apóstol Pablo quiere mostrarnos que nuestro peregrinaje, desde el momento de la redención o de nuestra liberación hasta la conquista de nuestra Canaán, la Jerusalén celestial, estamos viviendo un peregrinaje y en este peregrinaje somos exhortados a no imitar la conducta pecaminosa de Israel en el desierto. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que un predicador, por ejemplo, un enseñador, un maestro, una maestra, tiene el deber de conocer esta sección bíblica, dado que le permite proporcionarle a la iglesia la exhortación suficiente para llamarla a vivir una vida santa en el peregrinaje de la fe. Entonces, para todo predicador, es necesario conocer esta sección bíblica si realmente quiere ser un aporte de edificación en la exposición de la palabra de Dios. Tiene que entonces abordar la temática de Israel en el desierto, como lo hacía el apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo, un hebreo de hebreos, un judío de religión, un fariseo, porque él militaba dentro de la facción farisea, era un hombre muy conocedor de la ley de Moisés, ya que ustedes saben, se había educado con el gran sabio Gamaliel, que por aquellos tiempos era uno de los grandes rabinos, uno de los más afamados rabinos, transmisores de la tradición oral de los ancianos y por lo tanto seguramente líder de una yeshiva o líder de una, digamos, centro educativo de rabinos, de jóvenes rabinos. Y él se educó con el gran sabio Gamaliel y por lo tanto su conocimiento de la Torá era bastante prolijo, expedito, profundo. Y esto lo hace notar muchas veces a lo largo de todo su epistolario y nos permite aquí ver la importancia que tiene conocer, manejar el conocimiento de lo que sucedió con Israel en el desierto. El apóstol Pablo usará permanentemente las experiencias de Israel en el desierto para exhortar a la iglesia primitiva, a la iglesia de su tiempo, a vivir vidas piadosas. Y esto también tiene que hacerlo el predicador contemporáneo. Y en tercer lugar, ¿por qué es importante conocer las experiencias de Israel en el desierto? Porque en el desierto se desarrollará mucho contenido tipológico sobre Cristo. Y aquí nos encontramos con una verdadera, llamémosle, veta de oro, ¿ah? Cuando hablamos del contenido tipológico, que lo vamos a explicar un poquitito más adelante, lo que quiero decir es que en el desierto se van a desarrollar algunas experiencias muy particulares. Voy a nombrarles una como adelanto. La famosa historia de la murmuración, de las serpientes venenosas y de la serpiente de bronce que el Señor ordena. Estoy aludiendo al capítulo 21 del libro de Números, que el Señor ordena a Moisés que construya una serpiente de bronce y que la ponga sobre un asta y la alce, ¿cierto? Para que toda persona que haya sido mordida por las serpientes venenosas pueda mirar la serpiente de bronce y ser salvo o librarse de la muerte.
Esta famosa serpiente de bronce, que con posterioridad también pasó por un periodo de idolatrización, hasta que Ezequías, el rey de Judá, terminó destruyéndola. Esta serpiente de bronce fue utilizada en el conocimiento como experiencia por el mismo Señor Jesús en una conversación con Rabí Nicodemo. Le dijo, así es necesario que como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, también, dice, el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí nosotros vemos en el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio, cómo el Señor Jesús aplica a sí mismo una experiencia tremendamente importante en el peregrinaje de Israel en el desierto, que fue el caso de los envenenados por las mordeduras de las serpientes y la serpiente de bronce levantada sobre el asta. Así es que ahí tenemos lo que se llama contenido tipológico, una verdad que se presenta en el Antiguo Testamento a manera de sombra y que luego se cumple en el Nuevo Testamento. A ver, ahora vamos a hablar un poquitito acerca de la predicación de la iglesia primitiva y vamos a incluir dentro de esta predicación lo que les acabo de señalar respecto a las experiencias de Israel en el desierto. Algunos documentos targúmicos que son muy importantes y ayudan mucho a poder comprender mejor el texto del Antiguo Testamento. Entonces, las fuentes de literatura judía son los targumes. ¿Cómo se originaron? Se originaron como un proceso explicativo e interpretativo en los días de Esdras, cuando Esdras, ante los ojos de todo el pueblo judío que había retornado de la cautividad babilónica, él leía la Torá en hebreo y los que estaban a su alrededor la podían traducir y explicar. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de un texto hebreo y de un texto, llamémosle un texto targúmico. Por ejemplo, en Números 24:7, el texto hebreo dice, de sus manos destilan aguas y su descendencia tiene agua en abundancia. Su rey es más grande que Agag y su reino es engrandecido. Ya esto usted lo puede encontrar en el texto bíblico. Pero el Targum, que es una interpretación y al mismo tiempo explicación, el Targum Neófiti 1 dice sobre el mismo texto, de entre ellos se elevará su rey, su libertador será uno de ellos, reunirá a los exiliados de las provincias de sus enemigos y sus hijos dominarán sobre naciones poderosas. Será más poderoso que Saúl, que se apiadó de Agag, rey de los amalecitas, y el reino del rey Mesías será exaltado. Si ustedes se pueden dar cuenta, mis queridos hermanos, se encuentra frente a sus ojos, a su lado izquierdo, un texto hebreo. Pero el Targum, ¿qué es lo que hace? El Targum sobre ese mismo texto explica el texto, es una traducción explicativa, agrega, adiciona más conocimiento. Y por eso que son tan importantes los Targumes, porque uno puede llegar a conocer cómo era que los judíos en los días de Esdras interpretaban el texto hebreo. ¿Ya? Aquí se dice que viene un rey más poderoso que Saúl, que se apiadó de Agag, se apiadó de Agag. Ustedes conocen esa historia, yo creo, ¿cierto? Agag era un rey amalecita y la ley de Moisés enseñaba que los reyes de Israel tenían que destruir a la descendencia de Amalek. Y cuando Saúl tomó el reinado, Samuel le dijo, anda y cumple lo que Dios te ordenó, lo que Dios le ordena al rey, destruir a la descendencia de Amalek. ¿Por qué? Porque fueron los amalecitas los primeros en atacar a Israel en el desierto, y lo hicieron por la retaguardia, ¿sí? Probablemente donde venían muchos ancianos, niños, gente más débil, caminando en la última parte de la peregrinación. Pero Dios entonces levanta a Moisés, levanta a Josué, destruyen a Amalek, pero Dios dice, siempre habrá guerra contra Amalek, y por lo tanto el rey tiene que destruir a Amalek. Y bueno, pero la Biblia dice que Saúl dejó vivo al rey Agag.
¿ya? Y algunos animales, etcétera, etcétera, etcétera. Como consecuencia, ustedes saben lo que sucedió. Dios a Saúl le quita el reino, principalmente por contravenir la palabra de Dios, por haber hecho lo que quiso o quisieron sus emociones y sentimientos, en lugar de acogerse y atenerse y cumplir decididamente lo que Dios le había ordenado. Dejó al rey vivo y la tradición judía dice que esta descendencia amalecita que Saúl dejó vivo tuvo el tiempo para engendrar una descendencia terrible, que fue la descendencia de la cual provenía el malvado Amán de los días de Esther. Mire qué tremendo. La Biblia dice que Amán era agageo, es decir, que provenía de la familia de Agag, de los amalecitas, y ustedes muy bien saben que Amán casi destruye a todos los judíos en los días de Esther, si no hubiese sido por la sabiduría de Mordejai o Mardoqueo y por la valentía de Esther o Hadasa, como se le llama en la Biblia, Hadasa, así era el nombre de Esther. Entonces, pero dense cuenta ustedes que esta desobediencia de Saúl no solamente le trajo consecuencias a él, porque perdió el reino por desobedecer y por consultar a una pitonisa o adivina, sino también le trajo consecuencias posteriores a Israel, ya que Amán, el malvado Amán de los días de la reina Esther, era proveniente justamente de esta descendencia, de la descendencia de Agag. Por eso se le llama Amán el Agageo. Bueno, amados hermanos, aquí podemos ver entonces un importantísimo ejemplo de cómo un Targum puede ampliar, explicar y de esa manera proporcionar un sentido al texto hebreo. Y eso era lo que hacía Esdras. Esdras leía la parte izquierda, que ustedes tienen en pantalla, y los levitas que realizaban el proceso targúmico, finalmente explicaban, interpretaban, daban el sentido. Muy bien. Otra importantísima fuente que vamos a acudir, aparte de los Targumes, es la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción. ¿Dónde conozco yo la historia de la Septuaginta? ¿Dónde aparece la historia de cómo se generó esta traducción? En un documento que se conoce como la Carta de Aristeas. La Septuaginta es un documento muy importante, una traducción muy importante. Leamos un poco. La Carta de Aristeas, compuesta entre el 120 y el 130, cuenta cómo el rey Ptolomeo II Filadelfo proporcionó una gran suma de dinero para adquirir, si fuera posible, todos los libros de la tierra. Esto también incluía las leyes judías. Según el documento, el rey envió una embajada a Jerusalén para conseguir al sumo sacerdote Eleazar enviase a Alejandría, Egipto, un ejemplar de las escrituras judías. También solicitó personal capacitado para traducir los escritos al griego. La petición fue respondida favorablemente y se reunieron 72 ancianos expertos judíos para realizar semejante labor. ¿Qué es lo que es la Septuaginta, mis queridos hermanos? La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego hecha por 70 o 72 ancianos, según nos cuenta la Carta de Aristeas. Esta traducción al griego fue muy importante porque en Alejandría, Egipto, había una comunidad judía que pudo leer en la ley de Moisés en el idioma que ellos hablaban, el griego en ese tiempo, que acuérdense, había sido extendido por Alejandro Magno, que él quería promover toda la cultura en la cuenca del Mediterráneo. Entonces, esta traducción llamada Septuaginta fue hecha por 72 ancianos expertos judíos que realizaron la labor en la tierra de Alejandría, Egipto. Esta historia se cuenta en la Carta de Aristeas.